determinación. Estamos ahí, estamos aprendiendo, llevamos casi la mitad del año aprendiendo de la palabra de Dios. Y es que realmente creo que si pones en práctica lo que vamos estudiando y lo hacemos personal, no dudo en ningún momento que va a traer algo muy maravilloso a tu vida. Eso yo no lo dudo. No lo dudo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Eso dice la palabra de Dios, y déjame decirte que los hijos de Dios debemos dejarnos guiar por lo que la Biblia dice. No por sentimientos, no por emociones, no por lo que dicen los demás. Respetamos los diferentes campos intelectuales, pero nuestra vida debe de estar enfocada en lo que dice la Biblia. Así que sin más, vamos a la palabra de Dios, pero primero le pedimos al Espíritu Santo, a Dios y a Jesucristo que nos guíen a toda verdad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestra vida y gracias porque tú eres bueno. Hoy venimos delante de ti con corazones dispuestos, corazones enseñables para que tú nos muestres, nos dirijas y sobre todo nos enseñes a andar por tu camino como debe de ser. Gracias por este día, por lo que vamos a aprender, porque sabemos que la palabra profética más segura es la palabra escrita. Esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, que como suelo decir a veces, es la carta de amor más larga, pero que tiene todos los elementos para vivir una vida abundante, con propósito, con alegría, gozo y reposo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar juntos. Y aquí estamos de nuevo, yendo directamente para exponernos la mente, el corazón y el alma a tu palabra, que es la que va a enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí de nuevo y estamos muy contentos de estar ante la palabra de Dios, porque ella de verdad es luz a nuestro camino, es lámpara y es todo lo que necesitamos, es sabiduría, entendimiento, comprensión de todas las áreas de la vida. Así es que vamos a ir a determinación y hoy será determinación de sacar la viga en mí antes de ver la paja en el ojo ajeno. No olvides, estos videos están en Facebook, en YouTube, también estamos en Spotify y los videos de Gotas de Transformación se encuentran en TikTok. Síguenos, dale también like, lleva a otros a través de esto, compárteles, seamos de los que dan a otros lo que hemos recibido. Así que sin más, vamos a ir determinación de sacar la viga en mí antes de ver la paja en el ojo ajeno. Voy a leer primero la palabra y de ahí entramos en materia, porque realmente de esto tenemos mucho que hablar. Mateo 7:1, si me acompañas, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. A veces pienso que la palabra de Dios realmente es dulce, aunque por momentos la sintamos amarga, pero es dulce porque nos ubica, nos enseña, nos saca del panorama del mundo, nos saca del panorama incorrecto a que muchos hemos estado acostumbrados. Entonces dice que no juzguemos, y la palabra juzgar en su original es distinguir, es decir, decidir mental o judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar. De verdad que es una palabra muy fuerte. Vamos al versículo 7:3, porque hemos leído el 7:1 y el 7:2. Vayamos al 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y en el 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son palabras directamente de Jesús. No son de Pablo, y aunque si fueran de Pablo, pues toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a muchos hombres para que ellos escribieran lo que Dios les mostró. Hipócrita significa actor bajo un carácter asumido, actor en escenario, es decir, figurativamente, simulador, hipócrita. Tremendo, ¿verdad? Porque si hacemos la comparación de este evangelio con el de Lucas, en 6:37, otra vez tenemos el mismo mandato. No juzguéis y no seréis juzgados, y por el mismo Jesús. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es un enlace con lo del perdón, aunque no vamos a ver esto, no vamos a ir por esta parte, pero también es parte de saber perdonar. Y en Lucas 6:38, dad y se os dará. Miren dónde está, cómo es el contexto de este versículo. Y como dije, no vamos a ir por el área del perdón, pero miren lo que Jesús nos dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, continuando con el pasaje. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Interesante, porque esto nos da un panorama mucho mejor, nos amplía lo que vimos en Mateo. ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y si lo pensáramos gráficamente, ¿se imaginan ustedes yo con una gran viga intentando sacar la paja del otro ojo de la persona que tengo enfrente? ¿Se imagina esa figura? Es hasta tonto, risible, porque es casi imposible. Muy bien. Es tan fácil ocupar el papel de juez o crítico, sentarse en esa silla acusadora. Creo que es lo más fácil que existe, sinceramente. Y es producido de un corazón centrado en sí mismo, endurecido, egoísta, envidioso y, ¿por qué no decirlo?, amargado también. Y sí, vaya que sé que es eso. Sí lo sé, ¿sabes por qué? Porque algunas veces ocupé ese asiento o silla. Y sinceramente, es fácil abrir los labios, es fácil pensar inadecuadamente, eso es fácil. Pero es un mandato que Dios nos dio. No juzguéis. No juzgar. Porque cuando juzgamos, quebrantamos el mandato cuando pensamos lo peor de los demás. Y también lo que hacemos es que solo hablamos con los demás de sus faltas, no de las mías. Pero también lo quebrantamos cuando juzgamos la vida total, solo por el momento que alguien está viviendo. Pero también lo hacemos cuando juzgamos por los motivos ocultos de otros, que no sabemos, que no tenemos todo el panorama, que no conocemos todo el contexto. Pero también quebrantamos su mandato cuando juzgamos a otros sin ponernos a nosotros mismos
en sus circunstancias, o como lo diríamos, en sus zapatos. Quebrantamos su mandato cuando juzgamos a otros, sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. Hay mucho que hablar, vamos a ir aquí. Y el primer punto es, no condenaré para no ser condenado. Y no es una excusa para pecar. Cuidado, no pienses esto porque no es cierto. No es una excusa para pecar. Es que estamos respetando lo que Dios establece. La palabra condenar es fuerte, entonces el primer punto es no condenaré para no ser condenado. La palabra condenar es fuerte, como dije, sentenciar contra otra persona, poner la sentencia contra otro. Pero Jesús lo dijo, que no lo hagamos para que nosotros no seamos sentenciados. Y mira que Pablo en Romanos 14, del 1 al 6, nos da un amplio panorama de esto. Acompáñame entonces. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y esto, cuando ocurre con alguien que ha entrado dentro de la congregación. Pero yo recuerdo que un pastor contó una historia una vez que estuvo predicando aquí en El Salvador de algo que le había ocurrido en Sudamérica como predicador. Dentro de la multitud, en esa campaña que había, en un espacio abierto, él estaba predicando durante 5 días. Y dice que la primera noche, cuando ya iba a empezar él a predicar, entró una mujer contoneándose por todo el centro de donde estaban divididas las sillas y se acercó a la primera fila, contoneándose con una minifalda bien apretada, bien ajustada al cuerpo, súper escotada, muy maquillada, o sea que era tan obvia ella, ¿verdad? Y entonces dice que él pensó, este Satanás de verdad que quiere tentarme a la hora que voy a predicar. Entonces dice que él rápidamente se escabulló al final y no dio lugar que nadie lo buscara. Y él lo habló así abiertamente, lo contó. Y dice que pasó lo mismo el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. La mujer se fue detrás de él. Y entonces en la oficina donde le habían montado una oficina, él entró rápidamente, sabía que la mujer lo iba a seguir. Y entonces le dijo a la señorita que estaba atendiendo al pastor, el pastor está ocupado, porque él le dijo que no deje pasar a nadie. Entonces, porque todas las noches él decía, esta mujer ha venido para tentarme. Entonces, cuando al final fue imposible deshacerse de aquella persona, ella dijo que iba a esperar hasta que él se desocupara. Entonces la secretaria le hizo ver esto y él la dejó pasar. Y le dijo la mujer en cuanto lo vio, pastor, ¿hay salvación para mí? Dice él que sintió una vergüenza tremenda delante de Dios, porque había juzgado a la mujer equivocadamente.
Porque muchas veces las apariencias nos hacen juzgar las cosas de manera indebida. Y no tenemos todos los elementos para dar un criterio sobre una persona. Es tan fácil cuando otros están hablando de otros, poder seguir la corriente de lo que están hablando en contra de la otra persona que ni siquiera está presente. Cuidado, el Señor nos dice esto y sabe, condenamos a otros porque nos creemos mejores o superiores a los otros. Romanos 12:3 lo dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos creernos superiores a los demás. Como yo suelo decir en los púlpitos cuando voy a predicar en un lugar nuevo quizás, tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Si somos hijos, somos hijos. No importa cuánto haya predicado en otros lados, cuántos libros haya escrito, cuántos títulos tenga en el camino del Señor, títulos teológicos o títulos de academia bíblica, ¿sabes qué? Eso no me hace mejor que tú. Somos hijos y somos hijos. Y a cada uno Dios nos da dones diferentes. Y debemos apreciar lo que Dios hace en otros, tanto como lo que ha hecho en nosotros. Pero también, además de creernos superiores o mejores a otros, nos creemos jueces. ¿Y qué dice Santiago 4:11 y 12? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tremendo, ¿verdad? Porque entonces, hermano, no le podemos decir nada al hermano. No vamos a entrar en esa materia ahorita, estamos hablando de esto. Quitémonos la viga primero, ¿verdad? Algunas veces juzgamos lo que nosotros infringimos o en lo que somos culpables. Y le vemos a otro y en vez de buscar solucionar mi problema, el pecado que yo tengo, es tan fácil verlo en el otro. Y Juan 8:3, si me acompañas, al 9, lo dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, sorprendida, o sea que la habían vigilado, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cuánto tiempo la habían seguido? Para agarrarla en el mismo hecho. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Eran culpables y no solamente querían acusar a la mujer, sino también a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué tranquilidad, ¿verdad? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús señala lo que está mal en nuestra vida. Cuando Jesús nos dice: ¿sabes qué? Aquella me debía 1,000 denarios, pero tú me debes millones. O aquella me debe 1 denario, pero tú me debes 100, Ana María. Y generalmente en este punto también tenemos ceguera. No vemos con claridad.
nuestra visión puede ser borrosa y distorsionada. ¿En qué me estoy basando? Bueno, veamos en Lucas para que lo recordemos. Y Lucas decía, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Pero en el 39, en 6:39 decía, y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Entonces muchas veces nosotros, y la mayoría, realmente estamos ciegos, tenemos ceguera. Nuestro punto número 2, con la medida que medimos seremos medidos. Con el mismo metro nos van a medir. Y quién sabe si nos toque pagar un tanto más, como David, cuando pecó contra Dios adulterando con Betsabé, emitió un juicio, condenó como juez de la historia que le estaba contando el profeta Natán, sin darse cuenta que estaba dando sentencia para él mismo. Acompáñame a 2 de Samuel 12, 5 al 6. Entonces, cuando David oyó toda la historia, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David tenía más de un año de estar en pecado y casi todo el mundo se había vuelto del ojo pacho, como suele suceder, ¿verdad?, con muchos de nosotros. Pero continuemos con lo que dice la Biblia, y en el versículo 7 de 2 de Samuel, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y no sé cuántas veces en mi pasado condené cosas que yo también era culpable. Quizás no las dije públicamente, pero como para Dios lo que pensamos, tanto como lo que decimos, es una sola cosa. Y a veces emití juicios inadecuados, hice críticas indebidas, y cuánto lo lamento y cuánto perdón he pedido a Dios por este tipo de cosas que hice inadecuadamente. Pero cada vez la palabra me enseña, y hoy junto a ti yo también estoy aprendiendo. No solamente eres tú el que aprende, soy yo. Yo aprendo de lo que Dios me está enseñando. Nuestro tercer punto: somos llamados a abandonar la hipocresía. Actor bajo un carácter asumido, simulador. Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es necesario que hablemos verdad. Es necesario que quitemos esas máscaras que a veces, ¡ay, qué bonito te queda eso! Pero da la vuelta a la persona, tan feo que se le mira, no sé cómo se atreve a ponérselo. ¡Ay, tan linda! Tú me has hecho falta. Y después de que da la vuelta, ¡ay, ojalá me hubiera venido!, ¿verdad? Esta es hipocresía. Esta es hipocresía. ¡Qué tremendo! Nuestro cuarto punto es sacar la viga de mi ojo. Esta es la parte que nos interesa. Sacar la paja de un ojo requiere pericia y cuidado. Sacar una viga tapa todo lo que vemos, esa viga. Además, si fuera cierto, físicamente casi ha destruido el ojo. Y también habría que tener cuidado, físicamente hablando, para sacarla. Pero en los dos casos, espiritualmente hablando, en el de la paja y en el de la viga, realmente se requiere misericordia. Si tú eres el que tiene la viga, debes ser sensible, reconocer delante de Dios que estás en pecado, pedirle perdón, botar tu piedra y pedirle perdón en vez de tirarla, recibir el perdón de Dios y disfrutar de ese perdón.
¿Cuánto necesitamos dejar de ser jueces también para nosotros mismos? Juzgándonos inadecuadamente, no como la Biblia establece. En el caso siguiente, nos da una buena instrucción a seguir en Gálatas 6. Y si me acompañas a Gálatas 6, 1 al 4, hermanos, si alguno, hermanos, otra vez voy a insistir en eso, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, sois hijos de Dios, tenéis el Espíritu Santo, caminás con el Señor, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces es cuando nuestro punto número 5 veremos con claridad. Y antes de pasar a este punto, intentemos cada día, teniendo nuestro tiempo con Dios a solas, dejando que la palabra penetre en nosotros, teniendo esa intimidad con Dios. Pidámosle que bote toda esta basura, todo esto que es inadecuado para nuestro crecimiento, toda esa agua estancada, toda esa boca juzgadora, esa mente criticona, ese corazón envidioso y egoísta. Pidámosle al Señor. Quiero decirte que personalmente también es una de las cosas que intento. Quítame, Señor, el criticar a los demás, que por qué me hicieron esto, que por qué me hacen aquí, que por qué me hacen allá, que por qué se compran esto, que por qué se compran lo otro, que por qué lo hacen de tal manera, que por qué crían hacia sus hijos. No me compete. Si yo soy una persona sumamente ordenada, no soy mejor que alguien que es desordenado si es hijo de Dios. No solo existe mi manera. A mí me gusta el orden. Probablemente a ti te gusta el desorden. ¿Y por qué voy a criticarte? Claro, no pensaba así antes. No pensaba así antes. Y me duele y de verdad me siento tan avergonzada de haber hecho sentirse mal a muchos. Mi deber como madre es enseñar a mis hijas a ser ordenadas. Pero si a la larga no aprenden. No, por eso las voy a juzgar. Y no voy a ir a sus casas a decirle, este cuadro está mal aquí, este cojín está mal puesto. No. Saben que es difícil porque muchas veces la cultura nos enseña que como madres tenemos que ir a verle a los hijos cómo están viviendo. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Y a veces estamos juzgando lo que ellos hacen cuando son hijos y están creciendo y están desarrollándose y a veces necesitan pasar por ciertas escuelas, haber hecho mal las cosas para aprender a hacerla bien. Miren, es tanto que decir y tanto que enseñar. A veces lo que nos corresponde es quedarnos callados. Pero aquí y aquí también. No solamente con la boca. Nuestro punto número 5 es que entonces, solo entonces, cuando dejamos que Dios nos saque esa vida, solo entonces veremos con claridad. Juan 7:21 hasta el 23:24. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Le estaban juzgando. 7:24, Jesús lo dijo puntualmente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y creo que aún teniendo todos los elementos, y creo que aún sabiendo que una persona nos está haciendo daño, creo que
no nos compete creer que lo sabemos todo de las circunstancias. Esto nos ayuda a limpiar la mente, a no tener amargura, resentimiento, a no meter en nuestra mente cosas indebidas, ensuciar nuestro corazón y nuestra alma. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendimos hoy? Esa es tu decisión. Yo voy a tomar la mía. Más bien dicho, ya la tomé. Pero, ¿tú qué vas a hacer con esto? Tomarás la determinación de no estar viendo la paja del otro, sino que sacar la viga del tuyo para ver bien. Pero no sacarla para ver bien y ver cómo juzgo al otro, no, para ver bien, para ver con misericordia, para ver con claridad, para ver a través de lo que Dios establece. No sea que tú también seas tentado. Me encantó eso. No juzguéis para que no sean juzgados. Toma la determinación, mantendrás tu mente limpia, tu corazón puro y podrás relacionarte con la persona de la mejor manera. No oramos. Sé que estas situaciones y estas determinaciones son difíciles porque como humanos hemos aprendido lo contrario. Pero los hijos de Dios nos movemos a través de lo que la Biblia dice. ¿Me acompañas orando? Porque de verdad necesitamos que Dios nos guíe a toda verdad y nosotros aplicar su palabra. Señor, gracias por este momento. Gracias de verdad porque sin ti no sé qué sería de nuestra vida. Caminaríamos como el mundo, a tientas, a locas, equivocadamente, ciegos, tambaleándonos. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, darnos sabiduría y entendimiento. Señor, queremos agradarte. Danos pues el poder para hacer tu voluntad, pero también el querer y el hacer. Señor, que nuestro corazón, mente, alma y cuerpo se inclinen a lo que tu palabra dice. Y de verdad dejar que tú saques esa viga de nuestro ojo, porque tú tienes la pericia y la manera adecuada. Que saques tú la viga que tengo en el ojo, pedirte perdón, ser sensible, ajustarme a lo que tu palabra dice, reconocer que te he ofendido teniendo esta viga, pero también que cuando me la saques tenga unos ojos de claridad por tu palabra, por tu misericordia y según lo que tú estableces. ¿Cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta? Pero sé que me estás enseñando constantemente. Y también a todos los que estamos escuchando esto. En el nombre de Jesús. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nos vemos en la próxima. Seguimos con determinación. Muy pronto les tendré un anuncio nuevo. Muy pronto no quiere decir que este mes, pero muy pronto les estaré anunciando algo nuevo. Pero hoy estamos con determinación. Que Dios te bendiga. Comparte estos videos a otros que lo necesitan. Nos vemos en la próxima y ha sido un gusto estar contigo.